Dicen que todo comenzó hace unos 13.800 millones de años, cuando el universo nació en un instante de explosión inimaginable llamado Big Bang. Nadie estuvo allí, claro, pero los vestigios de ese origen aún resuenan en todas las direcciones, como una cicatriz eterna en el tejido del espacio. Era un tiempo sin estrellas, sin planetas, sin forma. Solo una sopa densa e incandescente de partículas a gran velocidad, expandiéndose como un globo inflado en un abrir y cerrar de ojos. Poco a poco, la temperatura bajó, la luz empezó a escapar y las primeras estructuras rudimentarias comenzaron a surgir en medio del caos. La sensación, para quien intenta imaginarlo, es la de un silencio violento, un universo recién nacido intentando organizarse. Fue en ese escenario aún primitivo que surgió una de las estrellas más intrigantes jamás descubiertas, la estrella Matusalén. Descubierta por primera vez en el siglo XX, parecía desafiar todo lo que los científicos sabían. Cuando calcularon su edad, los números no cuadraban. Parecía ser más antigua que el propio universo. Eso sonaba como un error grosero, pero los datos estaban ahí, insistentes. ¿Cómo podía algo existir antes del propio comienzo? Esa pregunta dejó a astrónomos de todo el mundo en estado de shock, y aún después de ajustes y revisiones en los cálculos, la estrella seguía siendo demasiado vieja para la comodidad de la ciencia. Se convirtió casi en una leyenda, un recordatorio incómodo de que tal vez no sabemos tanto como creemos. Con el descubrimiento de la estrella Matusalén, la comunidad científica se sumergió en un mar de debates. Al principio, muchos pensaron que el error estaba en los instrumentos o en los modelos utilizados para calcular la edad de las estrellas. Al fin y al cabo, la idea de una estrella más vieja que el propio universo era demasiado absurda para tomarse en serio. Pero a medida que los estudios avanzaban, el asunto se volvía más serio. Matusalén presentaba una composición química extremadamente antigua, con poquísimos elementos pesados, lo que es típico de estrellas formadas justo después del Big Bang, cuando el universo aún no había tenido tiempo de producir materiales más complejos. Eso reforzaba la hipótesis de que era, sí, una de las primeras, quizá la primera, estrella en surgir. Pero la cuenta seguía sin cerrar. ¿Cómo podía tener más de 14.000 millones de años si el universo tiene solo 13.800? La confusión llevó a los científicos a cuestionar incluso la edad del universo. ¿Será que los métodos utilizados para estimarla también estaban equivocados? Algunos llegaron a proponer que el universo podría ser más antiguo de lo que se pensaba, lo que implicaría una revisión completa del modelo cosmológico actual. Otros, más cautelosos, sugirieron que el error estaba en la medición de la distancia y luminosidad de la estrella, factores que influyen directamente en los cálculos de edad estelar. En paralelo, comenzaron a surgir teorías aún más osadas, como la posibilidad de que Matusalén pudiera haber venido de un universo anterior, sobrevivido a un ciclo de muerte y renacimiento cósmico. Esto, claro, roza la ciencia ficción, pero no deja de mostrar cuánto sacudió esta estrella las certezas de la ciencia. Era como si, de repente, el universo hubiera dejado escapar uno de sus secretos más antiguos y más desconcertantes. A pesar de las incertidumbres, la estrella Matusalén pasó a ser un símbolo de todo lo que aún no entendemos sobre el universo. Se convirtió en un hito en los estudios de cosmología, una especie de punto ciego de la ciencia que recordaba a los astrónomos que, incluso con telescopios potentes y ecuaciones complejas, el cosmos todavía guarda misterios que se nos escapan. Para muchos investigadores, Matusalén fue también un impulso. Obligó a la comunidad a revisar modelos, repensar teorías y perfeccionar métodos de medición. Hubo quienes defendieron que la solución al enigma estaría en un pequeño margen de error en el
cálculo de la constante de Hubble, que determina la tasa de expansión del universo. Una pequeña variación en ese número podría ajustar la edad del universo hacia arriba y con ello acomodar a Matusalén cómodamente dentro de la cronología cósmica. Pero esa corrección abriría otras preguntas, otras contradicciones. Resolver un problema parecía abrir varios nuevos. Mientras tanto, el público general seguía estos descubrimientos con fascinación. Revistas de ciencia, documentales e incluso foros de Internet comenzaron a debatir sobre aquella estrella que no debería existir. Era como encontrar un fósil de dinosaurio en un planeta donde supuestamente nunca hubo vida. Algo que no tenía sentido, pero que estaba allí ante nuestros ojos. Esto alimentó teorías alternativas, algunas más racionales, otras completamente fuera de lo común. Incluso hubo quienes sugirieron que Matusalén era un objeto artificial colocado allí por civilizaciones antiguas o por fuerzas desconocidas como una pista, un recordatorio, un marcador en el tiempo. Claro, la ciencia seria no da espacio para este tipo de especulación, pero es innegable que la imaginación de las personas fue despertada. Al fin y al cabo, si ni los mayores científicos podían explicar bien esa estrella, ¿quién podría decir con certeza qué más está escondido entre las galaxias? Con el tiempo, nuevas mediciones ayudaron a refinar la edad de Matusalén. Los números más recientes indican que tiene algo en torno a los 13.500 millones de años, es decir, aún increíblemente antigua, pero dentro del límite del universo. Esta pequeña diferencia de cálculo parece haber aliviado un poco la tensión, pero el misterio nunca desapareció por completo. La cuestión central permanece: ¿cómo una estrella tan antigua logró sobrevivir hasta hoy? Normalmente, estrellas de ese tipo ya habrían agotado su combustible hace miles de millones de años. Matusalén, sin embargo, todavía está allí, brillando con una luz tenue y constante, como una testigo silenciosa del inicio de todo. Esto la convirtió en un verdadero laboratorio natural. Los científicos comenzaron a estudiarla con aún más atención, buscando pistas no solo sobre su origen, sino sobre las condiciones del universo primordial, cuando todo aún era nuevo, incierto y en transformación. Lo que también impresiona es pensar que esta estrella, tan distante y casi imperceptible en el cielo, puede haber sido una de las primeras luces en brillar en la oscuridad total del cosmos. Antes de 1900, ella no había nada parecido a estrellas o galaxias, solo una oscuridad densa, cortada por partículas vagando sin rumbo. Cuando Matusalén surgió, el universo aún se estaba organizando, aún aprendiendo a ser lo que es. Ella lo vio todo: el surgimiento de las galaxias, la formación de los planetas, el nacimiento de la Vía Láctea y, mucho más tarde, la llegada de la humanidad, que ahora intenta descifrar su existencia. Pensar en eso da cierta humildad. Esa estrella, casi olvidada en el fondo del espacio, sobrevivió a todo. Y aún ahora, miles de millones de años después, sigue allí, firme, como si estuviera esperando que alguien finalmente entienda lo que tiene para decir. Hoy, cuando apuntamos telescopios en dirección a la estrella Matusalén, no estamos solo observando un cuerpo celeste, estamos mirando hacia un fragmento del pasado más remoto que podemos alcanzar. Cada fotón de luz que emite viajó miles de millones de años para llegar hasta aquí, atravesando vastedades de espacio y tiempo. Es como si fuera un mensaje retrasado de un universo que aún estaba dando sus primeros pasos. Y lo más curioso es que, a pesar de todo el aparato tecnológico, aún dependemos de teorías, comparaciones y modelos para intentar comprenderla. La verdad es que por más que avancemos, tal vez jamás tengamos todas las respuestas, y quizás ni siquiera sea necesario. Matusalén ya cumplió su papel.
Nos recordó que la existencia puede ser más extraña y más profunda de lo que logramos imaginar. Y eso, en el fondo, es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No se trata solo de una estrella muy antigua, se trata de lo que ella representa para nosotros. En un universo en el que todo parece caminar hacia la entropía, donde todo algún día se apagará, encontrar algo que atravesó casi toda la existencia del cosmos es casi un milagro. Matusalén sigue allí, no como un error en los cálculos, sino como una invitación a la curiosidad, a la duda, a la contemplación. Es una de esas presencias silenciosas que de algún modo nos hacen recordar que estamos conectados a algo mucho más grande que nuestra propia historia. Y eso, por sí solo, ya es motivo suficiente para seguir mirando al cielo.